Hola, amados hermanos en Jesucristo. Suscríbase al canal Jesús Viene Ya para que recibas estudios bíblicos. El estudio que vamos a tratar en el día de hoy es la segunda parte sobre la idolatría, culto y adoración a los demonios. Antes de empezar con el estudio bíblico, vamos a hacer, amados hermanos, una pequeña oración. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nos abra, Señor, el entendimiento. Nos abra, Señor, los oídos espirituales para poder escuchar y entender tu palabra, para que así nosotros podamos entender todas las cosas que están plasmadas en tu palabra y así pues comprender y arrepentirnos de todas esas cosas malas que son abominables para tus ojos. Gracias, Señor Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, Dios odia la idolatría. Dios creó seres humanos para ser adoradores. La pregunta no es ¿adoraremos?, sino ¿qué adoraremos? Todos buscamos algo como antídoto para nuestro vacío, nuestra insuficiencia. Todos buscaremos significado, plenitud y satisfacción. Así como dijo un teólogo reconocido llamado James Parker, y lo dijo así: es imposible no adorar nada. Los humanos somos seres adoradores, y si no adoramos al Dios que nos hizo, inevitablemente adoraremos a alguien o a algo más. Por supuesto, la verdad es que como seres morales hechos a la imagen de Dios, se encuentra y se expresa en adorar activamente a nuestro santo creador, a nuestro Dios Yahweh. No es de extrañar, pues que los 3 primeros de los 10 mandamientos se refieren a la adoración adecuada de Dios. Eso lo vamos a hablar más adelante. Amén. Amén. Dios nos dice que odia la idolatría. Él desprecia la adoración de cualquier cosa o alguien que no sea él mismo. En Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 25, le dice a su pueblo lo que debe hacer cuando entre ídolos extranjeros en la tierra en la que están entrando. No solo deben destruir los ídolos, sino que también deben ser libres de la materia prima que ellos utilizaron. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que la recubre, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Es importante, amados hermanos, que la palabra abominable en el hebreo significa to'evá. En el español significa repugnante, asqueroso, moralidad, comida inmunda, la actividad del idólatra, actividad religiosa. Si Dios aborrece los ídolos, entonces por supuesto odia la idolatría.
la adoración de falsos dioses. En el libro de Jeremías, capítulo 44, versículo 3, él explica que el castigo ha llegado sobre su pueblo. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 44, versículo 3. A causa de la maldad que ellos cometieron para provocarme a ira, quemando constantemente sacrificios y sirviendo a otros dioses que no habían conocido, ni ellos, ni vosotros, ni vuestros padres. Es importante, amados hermanos, aquí en este versículo 43, la palabra dioses. La palabra dioses en el español significa dioses extranjeros, Dios Dagón, el Dios Baal, los ángeles, ángeles caídos, ídolos, diosas. Por eso es que nuestro Señor, Dios, creador de los cielos y la tierra, Él nos prohíbe la idolatría, porque es abominación para Dios, es repugnante, es asqueroso, es comida inmunda, aunque tú no lo creas. Ellos ignoraron neciamente a sus profetas que repetidamente hablaron esta advertencia divina. Amén, amados hermanos. Vamos a hablar, amados hermanos, sobre la idolatría en el huerto del Edén. Estamos haciendo una secuencia donde empezó la idolatría en sí. La idolatría es mencionada desde tiempos muy antiguos, antes de la creación del hombre, en el mundo espiritual invisible, en el tercer cielo, con la rebelión de Lucifer, de Satanás, del diablo, que Dios lo reprenda. Amén. Con su pensamiento narcisista en su corazón, basado en su hermosura, y por causa de esa hermosura, le nació en lo más profundo de su corazón esa maldad, queriendo ser Dios. La idolatría es cualquier cosa como ídolos, figuras, imágenes, dioses, entre comillas, santos, pensamientos también, ideas o personas que sacan de la ecuación al Dios vivo y verdadero a un segundo lugar para confiar en aquello que ponemos en el primer lugar, y eso fue exactamente lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén. Yo quiero, amados hermanos, en Jesucristo, que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que la serpiente, amados hermanos, le comunicó fue más confiable para ellos que lo que Dios Yahweh ya le había revelado. Es importante, amados hermanos, que en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, la palabra codiciable en el hebreo significa hamad, que en el español significa disfrutar de algo, deseado, desear, amor, ser lujurioso, delicioso, desear intensamente con pasión, acto de cometer fornicación. Es importante, amados hermanos, que en el versículo 6 igualmente, la palabra sabiduría en el hebreo significa sacar, que en el español significa enseñar, hacer o actuar. Y la pregunta más importante que yo le hago a ustedes, amados hermanos, en este día es, ¿qué fue lo que le dijo Satanás a la mujer para que la mujer tuviera ese deseo, ese amor, esa lujuria que le pareció delicioso, le pareció intensamente el deseo, tener una compasión de cometer fornicación? Es importante, amados hermanos, también que por medio de esa sabiduría, Satanás le enseñó cosas abominables. Abominables, amados hermanos que nos está escuchando, que de pronto Satanás en el huerto de Edén, ¿qué fue lo que no hizo con Eva? Y no tan solo eso, que la mayor idolatría que hicieron fue que ellos aceptaron de que Satanás le había dicho a ellos que seréis como Dios, saliéndose y quebrantando así la ley de Dios Yahweh. Allí surgió el primer ídolo del hombre y desde entonces hemos estado construyendo ídolos en vuestros corazones de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes esplendores, de diferentes funcionalidades. Amados hermanos, entendamos que en los últimos tiempos Cristo viene, amados hermanos. Los seres humanos se van a caracterizar, amados, escuchen bien, por ser amadores de sí mismos. Ser amadores del deseo, de disfrutar, de tener esa lujuria, de tener esas fornicaciones, esas pasiones, del deseo intensamente, porque Cristo está, amados hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Vuelvo y repito, 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. Amén. Amén. Versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén, amados hermanos. Y es importante, amados hermanos, ¿por qué hablamos tanto de la codicia? ¿Por qué aquí en la palabra de Dios el Espíritu Santo nos revela y nos muestra la codicia? Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Amén, amados hermanos. Vuelvo y repito. Libro Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Amén. Y dice así la palabra de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que en pocas palabras el Espíritu Santo nos revela que Adán y Eva había quebrantado toda la ley de Dios. Ellos se salieron del plan de Dios y quebrantaron toda la ley. ¿Todo por qué? Por obedecer a Satanás. Todo por obedecer a los pensamientos que le había inculcado el reino de las tinieblas, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Amén. Amén. Y así entró la idolatría al mundo físico, amado hermano, por medio del Satanás y Lucifer. Vamos a dar, amados hermanos, otro ejemplo de idolatría. El otro ejemplo de la idolatría es la tierra de Nod. Cuando Caín mata a Abel, amados hermanos, Caín es expulsado y sale hacia el oriente del huerto del Edén. Dios declaró que el que tocara a Caín sería castigado 7 veces. Caín fue quien instituyó la primera ciudad en toda la Biblia, y esta ciudad era en directa a la rebelión contra el Creador, contra Dios. Una ciudad de pecado para cercar y sujetar y confinar. Amados hermanos, yo quiero que tú me acompañes al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 16 al 17. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Es importante, amados hermanos, que en el versículo 16, la tierra Enoc o el nombre Nod en el hebreo significa tierra de fugitivos, tierra de vagabundos. ¿Quién estaba? La pregunta que lo va a hacer a ustedes. ¿Quién estaba en esa región? Claro que estaba Caín, pero ¿con quién estaba? Porque la palabra de Dios nos revela que ese nombre, esa tierra se llama la tierra de los vagabundos.
Y también es importante en el versículo 17 el nombre Enoch, que en el hebreo significa Genot, que significa en el español dedicado, consagrado, seguidor. Y la pregunta que le voy a hacer también, amados hermanos, es, ¿por qué Caín construyó una ciudad y la llamó por el nombre de su hijo? En pocas palabras, Caín construyó esa ciudad fue para dedicarlo o consagrarlo para alguien. Amén, amados hermanos. En el versículo 10 tenemos que entender que la tierra de Nod es al oriente del Edén. ¿Sabías, amados hermanos, en Jesucristo, que todas las regiones paganas al este, al oriente, donde está el huerto de Edén, son regiones anticristianas? Son religiones antisemitas. ¿Qué quiere decir eso? Que no creen en el Hijo de Dios. Son religiones paganas. Es lo que hoy se denomina como la ventana 1040. Y en ese lugar, en esa ventana, adoran a Dios como le da la gana. Está el pecado de la idolatría en esa ventana 1040. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 19 al 24, el Espíritu Santo nos revela que los hijos de Caín estaban apartados de Dios Yahweh. ¿Por qué? Porque ellos eran de la simiente de la serpiente. En estos versículos encontramos instrumentos para la música, para la oración, pero distorsionados, no era para el Creador. Encontramos también obras de bronce y de hierro para la guerra. También encontramos en esos versículos del 19 al 24 la poligamia, el homicidio, y todo esto era idolatría para ellos. En pocas palabras, ellos adoraban al maligno, adoraban a Satanás, adoraban a Lucifer, que Dios lo reprenda. Por eso es importante, amados hermanos, escudriñar las Escrituras. Y la pregunta importante que te voy a hacer, porque para nosotros como hijos de Dios, hijos en Jesucristo, hermanos en Jesucristo, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y la pregunta es, ¿qué es la ventana 1040? La ventana comprende una vasta región de países en donde el cristianismo auténtico, o sea, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, aún no puede penetrar. Se le llama ventana 1040, porque el núcleo de la gente todavía no alcanzada en nuestra tierra, o sea, en el planeta, por decirlo así, vive en un espacio rectangular en forma de ventana, frecuentemente llamado el cinturón resistente, y que se extiende desde el oeste del África al este del Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40, al norte del Ecuador. En este espacio geográfico se encuentran, amados hermanos, los más grandes grupos musulmanes, hindúes y budistas, millones de almas armados, hermanos, espiritualmente empobrecidos y que necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Amén. La ventana 1040, amados hermanos, expresa varias consideraciones importantes que nos demandan orar por este lugar. ¿Por qué orar por este lugar, amados hermanos? De los casi 4 billones de personas que viven dentro de esta ventana, casi el 70% de ellas tiene menos de 35 años.
el 95% de la gente es alcanzada por el Evangelio todavía. Es el lugar con los países menos evangelizados. Esta gente puede morir sin conocer a Jesucristo. Y el que no se arrepiente y no viene a los caminos del Señor va derechito al Seol, derechito al lago de fuego, al infierno, amados hermanos. El 87% de la gente representa a los habitantes más pobres del mundo. El predominio de los tres grandes bloques religiosos paganos tienen su sede en esta región: el Islam, el budismo, el hinduismo. La prostitución es desenfrenada. La desnutrición y la pobreza aumentan en cantidad. ¿Y todo por qué, amados hermanos? Por la idolatría. Todo por no tener en cuenta al único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios es la verdad, amados hermanos. Es la verdad absoluta. Es la realidad bíblica. Porque en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La realidad bíblica e histórica es en la ventana 1040 y encontramos el relato de Adán y Eva, de Caín en la tierra de Nod. En el libro de Génesis leemos el relato histórico de la caída del hombre. En el diluvio, donde también hubo actos de idolatría en los tiempos de Noé. Y esos actos de idolatría eran al extremo. Y también, por supuesto, donde es la raíz de todo el mundo físico sobre ídolos, imágenes, estatuas, etcétera, es sobre la edificación de la torre de Babel, de Babilonia. Esto encierra la idolatría. Esto encierra donde es la cuna de la idolatría. ¿Y dónde queda la cuna? En Roma, amados hermanos, donde todos estos dos últimos lo estudiaremos la próxima semana por la voluntad de Dios. Hechos que tuvieron lugar ambos en la ventana 1040. Este esfuerzo del hombre por unirse para desafiar a Dios resultó en la introducción de los diferentes idiomas, lenguas de toda la tierra, y desde allí los esparció nuestro Señor Dios, creador de la tierra, creador de los cielos y de la tierra, y más adelante formaron las naciones. Amén. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, amén, dice así la palabra de Dios: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es importante, amados hermanos, en el versículo 17, la palabra sabiendo de antemano, que en el griego significa prognosco, que en el español significa prever, saber, reconocer, y también la palabra siguiente, guardaos,
que en el griego significa fulazo, que en el español significa aislarse, estar en guardia, obedecer. Es importante, amados hermanos, también la palabra inicuo en ese versículo 17, que significa atesmos, que en el español significa sin ley, sin Dios, sin ley de Dios. Yo quiero, amados hermanos, otra vez leer este versículo, ya sabiendo las palabras en el griego. Así vosotros, os amados, prever, saber, reconocer, aislarse, estar en guardia, obedecer. O sea, en pocas palabras, así que vosotros, os amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, caer por esas personas que le están haciendo caso y están siguiendo a esas personas que no tienen a Dios en el corazón, que son inicuos, no creen en la ley, son doctrinas de demonios. Amén. Es importante, amados hermanos, que entiendan que ya estamos en el fin de los tiempos. Amados hermanos, es importante saber en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 17, lo siguiente: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Recuerdas, amados hermanos, en Jesucristo? Yo quiero que compartas este estudio bíblico para las personas que no se han arrepentido aún, y que ellos entiendan que la idolatría es una abominación para los ojos de nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. El Dios que ama todo lo que es bueno, puro y santo, pero también nuestro Dios odia todo lo que es malo, contaminado y perverso. Y también recuerdas, amados hermanos, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Gracias por haber compartido con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Shalom. Shalom.